Seguimos en vivo en Patas Arriba y lo que sería esta semana, el que se cumple un aniversario más del paso a la inmortalidad de la jefa espiritual de la nación. Estamos hablando de Duarte de Perón, su legado y toda su impronta como cuadro político ha marcado un antes y un después, e imagino todas las agrupaciones políticas que surgieron a partir de su aparición política, y creo que tiene que ver, más que nada su nombre en sí, con el tema de nuestro columnista de historia, el señor Ernesto López. ¿Cómo le va? Buenas noches, Ernesto Luni, ¿cómo le va? Una vez más, gracias por participar de Patas Arriba. Buenas noches, amigues. ¿Cómo es que los trata esta noche? Muy bien, hola Muy Luni, ¿cómo bien, muy va? bien. ¿Qué vamos a hablar hoy? Bueno, tomando lo que decía Luquitas, vamos a hablar de una agrupación femenina, inspirada también con el nombre de Evita, una organización feminista de los 70. Suena Muy bien. fuerte eso, ¿no? Porque hablar de una agrupación de mujeres en los años 70 son cosas que hoy están en el centro de la escena y que nos sorprenden, pero si pensamos en cosas que pasaban hace 50 años, suena fuerte y cuesta imaginar el impacto que habrá tenido eso en aquel momento. Claro, imagino que tuvo que ver también con la figura de Evita, ¿no? Y lo que impulsó Evita políticamente a las mujeres también en nuestro país. Sí, totalmente. Lo que vamos a hablar es de la agrupación Evita. Esta agrupación es realmente un hallazgo, porque hay que reconocerlo, y se van a retomar muchas cosas de lo que hoy se plantea en la lucha feminista. Y lo primero que quería expresar y quería dejar claro que esto no son, muchas de estas cosas no son palabras mías, sino que son de una historiadora. Esto no es un varón explicando nada, sino que es más que nada una historiadora que hizo un hallazgo de una agrupación que había quedado olvidada, digamos, en los 70, y que, bueno, llama mucho a reflexionar sobre las mujeres, la política, y, bueno, las reflexiones de género que hoy podemos hacer sobre esa agrupación. Y esta autora, Esta Luni, historiadora se llama... Sí, no, si esta autora sí. justamente, ¿qué es lo que estaba buscando con esta investigación? O sea, ver el rol específico de la mujer. Se lo encontró casi de casualidad. La historiadora se llama Karin Gramático. Karin Gramático hizo un libro sobre esto porque fue, digamos, realmente un descubrimiento para la historiografía argentina. Estaba interesada básicamente, y sobre todo por los últimos años en los que la lucha feminista ha cobrado, digamos, un interés muy importante. Se preguntó sobre las organizaciones de mujeres de los años 70, y, bueno, y se encontró con esto, que era algo que se había olvidado. Ella, bueno, dice más que nada que en Plaza 11, en septiembre del 73, en el acto de finalización de la campaña que va a consagrar a Perón en el 73 como presidente, un acto multitudinario de la juventud peronista, la dirigencia en el palco central de este acto anuncia la creación de la agrupación Evita, exactamente la agrupación Evita para la rama femenina, se llama, que era una organización, digamos, la organización de base y la organización de masas que pretendía organizar montoneros para, digamos, formar cuadros políticos de mujeres, pero que también está en el marco de la disputa con los sectores sindicales y con los sectores en ese momento de la derecha del partido justicialista, disputar la rama femenina del partido justicialista. Con este fin, o sea, con el fin de copar o de, digamos, de formar cuadros para la rama femenina, se crea la agrupación Evita, empieza a retomar muchos trabajos previos en los barrios populares de todo el país, toman el trabajo previo de muchas mujeres en los barrios populares y se concentran en las problemáticas de las mujeres de estos barrios. Entonces, a ver si entendí. Como para ponerlo un poco en contexto, estamos hablando del año 1973, previo a la elección que termina ganando Juan Domingo Perón, y es una organización que se desprende
desde adentro de Montoneros. Exacto, la organiza Montoneros, la crea Montoneros desde arriba, para, digamos, dirigir y conducir el trabajo femenino, digamos, del partido, de la organización. Sí, sí. ¿Y cómo estaba organizada la organización en sí? Bueno, la agrupación, la organización Sí. se hace, digamos, con el mismo plano que se organiza Montoneros, en base a regionales. En todo el país, todo el país se divide en regionales y cada regional va a tener a su delegada de la agrupación Evita. En algunas regionales en particular, sobre todo lo que dice la historiadora, es que en la Patagonia no tuvo mucho éxito, pero sí en el resto del país sí. En algún momento se le pregunta cuántas compañeras participaron de la agrupación, Sí. y lo que dice, por ejemplo, en Tucumán, arrancaron siendo 10 o 12 y terminaron movilizando, digamos, y participando de los plenarios y de las reuniones, más de 300 compañeras. Otra cosa que se puede utilizar para cuantificar, por ejemplo, se organizaron campamentos para los chicos, a los cuales iban acompañados a los chicos a sus madres, y en estos campamentos había más de 1000 chicos. Y digamos, como el punto culmine digamos, de movilización y de reunión de mujeres, en noviembre del 73, unos meses después de que se haya formalizado la agrupación Evita, se realiza un acto en homenaje a la madre peronista, en el que juntan 20.000 personas en el Luna Park, 20.000 mujeres. 20.000 mujeres en Luna Park en el año 73, 4. 73, sí. En En mi noviembre vida del lo 73. escuché. Y es algo que queda totalmente olvidado en la historia. Sí, cuando, bueno, les contaba antes de hacer la nota, me busqué en Google, en distintos apuntes que tenía, y esta movilización, este acto no aparece buscado, no aparece en ningún lado, aparece mencionado. Encontré una página donde están todas las cosas que se hicieron en Luna Park y aparece solo Sí. mencionado. Claro. Después, en otro artículo encontré que, además, bueno, de las 20.000 mujeres, hubo muchos oradores, y además hubo un festival de música en el que participó Marilina Ross, por ejemplo, y grupos folclóricos. Ahora, Ernesto, porque vos comentaste antes sobre los objetivos de la agrupación, y además de ocupar esos espacios que iba a dejar, que dejaba el peronismo, porque al no tener en otras agrupaciones el brazo femenino, como lo estás comentando vos, ¿cuáles eran los otros objetivos, además de la participación dentro del Partido Justicialista? Bueno, una vez que se crea, la verdad que la agrupación se sienta sobre trabajo previo que venían haciendo compañeros y compañeras en los barrios, pero nada más que ahora la agrupación se centra en el trabajo con mujeres en los barrios, ¿no? Algunas actividades que desarrollaban, por ejemplo, el Club de Madres, que parece capaz que una cosa como con un nombre y nada más, pero era un ámbito en el que las madres, hay muchos relatos, la historiadora toma muchos relatos sobre el barrio 31, hoy Padre Mujica, donde se juntaba a todas las madres que les interesaba participar en las reuniones, y intercambiaban distintas experiencias, distintas vivencias, digamos, en un marco de horizontalidad total, ¿no? O sea, nadie era más que nadie, pero donde se creaban redes solidarias entre las mujeres, tener lazos de compañerismo ahí mismo en el barrio. Esto que estás hablando tiene que ver como con espacios que se daban de intercambio, o sea, de conversación entre todas esas mujeres que tenían distintas vivencias. Sí, sí, totalmente. En ese sentido, digamos, es una actividad muy moderna, en el sentido de que es un espacio donde mujeres hablan con mujeres, ¿sí? Sí. Donde no hay, digamos, la presencia de un varón, que capaz que en una familia más tradicional es lo que siempre media en esas charlas. Yo capaz lo que te contaba también antes de la nota es que, si bien obviamente yo lo estudié todo del lado de la comunicación y de las ciencias sociales, pero cómo justamente en esas décadas, en la década del 60, del 70, no solo en Argentina, sino que en el mundo se empezaron como a generar este tipo de actividades entre mujeres que puede parecer algo, ¿no? Como medio cotidiano y que no tendría mucho sentido,
pero sin embargo se descubrió que en esos lugares en el que podían conversar y justamente intercambiar vivencias, empezaron a encontrar que prácticamente todas las mujeres tenían como las mismas problemáticas y que quizás este espacio de conversación fue súper valioso para incluso las cosas que estamos reclamando hoy, ¿no? Actualmente. Qué sé yo, que se reivindique el trabajo doméstico, ¿no? Lo que es la violencia de género en las mismas casas. Entonces, como en realidad algo que puede parecer trivial, que es conversar, en realidad termina siendo un instrumento político, porque medio que de ahí viene la frase feminista de lo personal es político, ¿no? Totalmente, y es en el marco de estas reuniones, de estas conversaciones, en los que se crean lazos muy íntimos entre las mujeres, en que incluso la autora destaca que hay situaciones en las que, por ejemplo, una compañera dice que el compañero tal, porque formaba parte también de otra parte de la organización, otra parte del movimiento, el compañero tal me pegó, por ejemplo, en grupo o organizadas, mejor dicho, empiezan a ver que sus reclamos son atendidos. En este sentido es muy importante también la actividad que hacen en la pavimentación de veredas, o sea, ellas ven que desde sus casas y empiezan a charlar en la agrupación Evita, que desde sus casas hasta donde van sus nenes al colegio, capaz que hay caminos de tierra y qué sé yo, y empiezan a activar redes de consulta y redes con las autoridades regionales del lugar para que se pavimenten veredas, para que se señalicen lugares. Y esto la autora en algún momento dice que uno de los actos, digamos, donde se ve el pasaje de esta actividad doméstica, capaz que las mujeres son vistas como madres, o sea, se destaca el rol maternal de la mujer, pero que pasa a un plano público y ya político general, digamos, es cuando organizaciones de mujeres, la agrupación Evita, empiezan a ir a todos los supermercados a controlar los precios y que los supermercados y los almacenes, sobre todo en esa época, no suban los precios de la canasta básica. Era como un precios cuidados. Claro, totalmente. Son las mismas mujeres las que van a cuidar digamos, el bolsillo de la gente, porque al fin y al cabo los que van a comprar el almacén somos todos. Otra cosa linda que pasa en esos ambientes íntimos que se crean en las agrupaciones, en ese marco de entre mujeres, a ver, las compañeras de la agrupación Evita que se hacen cargo de las regionales o de distintas unidades básicas que maneja la agrupación Evita, son chicas muy jóvenes, quizás, o chicas que están atravesando sus estudios universitarios y que conocieron el peronismo, o que empezaron a militar en Montoneros, o que empezaron a militar en otra agrupación anterior a Montoneros, desde la universidad, desde el trabajo barrial, pero no pasan de más de 30 años. Lo que sucede en el barrio es que lo único que habían leído de Evita era lo que les habían dado sus padres, que quizás que eran peronistas, o sus compañeros de militancia, pero lo que empiezan a ver en los barrios es mujeres mucho más grandes que ellas, que les empiezan a contar de Evita, de la fundación, les empiezan a contar que estuvieron cara a cara, que hablaron con Evita cuando visitó el barrio, o las palabras que le dijo Evita, cosas que, digamos, no se leen. Se empieza a dar como la transmisión generacional, ¿no? También entre las mismas militantes y las antiguas peronistas, por decirlo así. Y vale decir, perdón, que durante 18 años estuvo proscripto el peronismo, entonces todo lo que se fue trasladando de generación en generación era más una cuestión vivencial, familiar, de descendencia, y luego al tener mucha más participación, como bien lo dijiste, en las universidades y en los barrios, luego como que empieza a retomar esa mirada, y creo que la mirada de Eva es clave, porque bueno, es la que genera el partido peronista femenino, y creo que como que esa es una evidencia clara de la emancipación y del empoderamiento que ella quería de la mujer, y la mujer activa peronista.
Con respecto a eso que decís, Luquita, me parece clave. Yo creo que la agrupación en su organización, creo que quedó, digamos, más a la derecha de lo que proponía Evita para las mujeres, en cierto sentido. ¿Por O sea, la qué? agrupación se planteó como para rescatar y como para atender lo que necesitaban las madres en los barrios. Sí, Claro, Y fue esas más de... madres se revolucionaron, ¿me entendés? O sea, salieron Claro. a otros barrios que no son suyos, Mm. a militar los precios, para que no te suban los precios, a militar las veredas, a charlar con otras madres para que se sumen al proyecto, para que se sumen a la organización, para escucharlas, para defender la canasta escolar, algo que no estaba planeado, me parece. Y creo que en realidad ese es el espíritu de, digamos, de todo lo que, a ver, de lo que pensaba Evita de la participación política de las mujeres. claro. Ahora, Luni, Claro. estas mujeres, que entiendo por lo que decís que medio que fueron como elegidas a dedo, ¿no? El rol que iban a cumplir dentro de la agrupación. ¿Cómo se tomaron este nuevo espacio? Bueno, sí, eso son cosas que son interesantes. La agrupación, el trabajo de esta historiadora sobre la agrupación Evita es sumamente enriquecedor por estas cosas. Por lo que veníamos hablando, de lo que pasó con las mujeres de los barrios, que empezaron a ver de otra forma su participación en la sociedad, por las mujeres que ya formaban parte de la militancia y que se vieron sorprendidas ahí en el trabajo en los barrios, y por otro lado por cosas que me parecieron como que son algo claroscuros, pero que invitan a reflexionar hoy sobre la participación política de las mujeres actualmente. Por ejemplo, textual, esto lo dice una mujer, cuando la designan desde Montoneros a dirigir una regional de la agrupación Evita, la estaban mandando a conducir a las mujeres de esa seccional, la compañera dice, ¿vos querés que conduzca a las mujeres? Yo acá conduzco a todos. Como Claro. diciendo, ¿por qué me mandás Claro. para acá, no? Como que parece que ¿cómo se diría? Quiero decir como que se Se la está desvaloriza. relegando. La Claro, compañera siente que la están relegando en la carrera entre cuadros políticos, en la carrera por la representatividad que puede tener Claro. un cuadro o una personalidad dentro de una organización. Después rescataba que una compañera, digamos, en el trabajo que hizo de recopilar eh, datos sobre la agrupación, dos compañeras coinciden en que la frase que circulaba cuando las designaban como dirigentes, conductoras de regionales de la agrupación Evita, decían, ah, ¿y yo qué hice? como que era un Las castigo. compañeras, Claro. las compañeras entendían que los varones de la organización las estaban relegando para ponerse a sí mismos o a otros varones. Claro, porque los varones no decían, bueno, tenemos esta agrupación para varones. Era como que los varones conducían a todos. Nosotros conducimos Sí. todo y ustedes conduzcan a las mujeres. Nosotros vamos a los Tomá. sindicatos, a todos lados, y ustedes organizan cosas con las madres en los barrios. Claro, a ver, es A valioso ver, igual, ¿no? es El reclamo. polémico, no, Sí. no deja de ser polémico porque son las propias mujeres, o sea, propias compañeras, que están diciendo que no se quieren hacer cargo del trabajo con las mujeres. A ver, el sentimiento ese de que las están relegando es genuino, me parece muy genuino y muy esclarecedor de lo que quizás cuáles eran las intenciones de la organización al crear la agrupación o al relegar a alguna mujer a conducir una parte de la agrupación Evita. O algunas mujeres decían que el trabajo en la agrupación Evita las alejaba de los jóvenes, de les jóvenes. Claro. ¿Entendés? Porque capaz que tenían que ir a hacer cargo de un hogar donde habían muchas mujeres, muchas abuelas. En algún punto como que se relaciona a este rol este estereotipo, digamos, que vendría a ser que las mujeres siempre tienen que estar como en el lado de lo que son los cuidados, ¿no? Los cuidados de la infancia, lo que es lo doméstico, justamente, y como en algún punto volver a relegar a la mujer a lo doméstico, al ámbito doméstico. Creo que es tal cual lo que decís vos, totalmente. O sea, la agrupación se pensó para el ámbito doméstico. Ahora, en el propio trabajo de base y de campo, eso se fue reformulando. O sea, algunas compañeras lo tomaron muy bien y a algunas compañeras les cambió la vida a la agrupación Evita en el sentido de que lo que hablábamos antes, ese contacto con la historia del movimiento les voló la gorra Sí.
pero hay otras compañeras propias compañeras más comprometidas con la agrupación, denunciaron. Hay un pasaje de una compañera que estaba muy comprometida, que estaba fascinada con el trabajo de la agrupación, que formaba parte, que dice, no, ¿sabes lo que pasa? Que la compañera tal va a la casa de Susana, que era una referente de un barrio, que se la trataba de traer para la agrupación, tira el paquete de cigarrillo en la mesa, se sube arriba de la mesa y les empieza a hablar de la liberación nacional, gente de barrios pobres, ¿me entendés? Que en realidad lo que necesitan son pañales. Lo que hubiese estado bueno es, en todo caso, bueno, quienes quisieran participar de esta agrupación y quienes quisieran justamente militar desde este lugar. Sí, Vir, lo que pasa que también, igual, para los tiempos en los que se vivía y cómo se veía, la organización bajaba una línea y se tenía que cumplir también. Claro, obvio. En eso eran todos peronistas. Pero yo lo que digo es que lo que me parece que sigue siendo como un poco conservador es que por qué se pensaba igual que justamente ese rol y ese lugar en los barrios y que tienen que ver con cuestiones de infancia y de cosas justamente familiares u otras cuestiones, también no puede estar un hombre, ¿entendés? Haciéndose cargo de esa situación. Totalmente, por eso es quizás la crítica, desde ese lado se entiende la crítica de estas compañeras que no estaban contentas con la agrupación Evita. Digo, desde ese lugar también, Sí, o sea, sí, desde sí. el lugar de sentirse relegadas y quizás también, capaz que en la década de los 70 no es lo primero que piensan, pero también está esa sensación de que, compañero, ¿por qué no vamos a hablar con la compañera para pedir pañales Claro. ahora? En el marco de ese encuadrillamiento de la mujer en el ámbito doméstico, lo que se destaca es que se crean, digamos, reuniones, lazos entre mujeres, que, digamos, si no hubiera sido tan conservadora la organización inicial de la agrupación, quizás no se hubieran generado un lugar donde las mujeres empezaron a organizar para salir del ámbito doméstico al público, para ir a todos los supermercados y en los almacenes, para que se respeten los precios, para pelear la vereda, para pelear la canasta familiar, para pelear la canasta escolar. Claro. Y para denunciar, por ejemplo, que un compañero le pega a otra compañera. Qué sé yo, a mí me parece que es revolucionario desde que obviamente se le está dando un rol activo a la mujer en la política. Sí, obviamente que entendiendo la época, ¿no? Porque, a ver, para la época que se estaba viviendo era sumamente importante que por lo pronto las mujeres estén y que formen parte de ese movimiento. Ahora, entiendo que también muchas de esas mujeres, no sé, andaban a los tiros probablemente antes. No sé cómo funcionaba, pero... Claro, bueno, y en ese marco están las compañeras que se rehusaban, digamos, o que estaban disconformes con ese tratamiento. Eran compañeras que las estaban mandando a organizar pequeños clubes de madres, cuando en realidad ya se habían agarrado a tiros. Más allá de es verdad, uno cae como en la tentación de hacer análisis, pero que es difícil no caer en anacronismo y en cosas que trampeen el análisis y ponerlo en el justo contexto que tenía. Ahora, hablamos de los objetivos, hablamos de las cosas que se hacían, y se me ocurre pensar, esto que nació como ese sueño de organización de mujeres interviniendo en la política, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo termina? ¿Cuál es su tiempo de duración? ¿Cómo avanza eso a partir de esa creación? Bueno, justamente es un hallazgo esto porque es una agrupación que lamentablemente terminó en el olvido por su corta duración. Oficialmente duró un año, porque cuando Montonero pasa a la clandestinidad, la organización opta por proteger a las redes sociales de mujeres, sobre todo de base, para que no sufran no reciban ninguna esquirla de los enfrentamientos ya armados que estaban teniendo la organización con otros sectores.
entonces optan por disolver la agrupación en septiembre del 74. Claro. Y queda en la historia, y por suerte la historiadora Karin Gramático la retoma, y sobre todo, y creo que tuvo el timing de retomarlo en estos años, donde, bueno, la lucha de las mujeres, digamos, está más fuerte que nunca. Ahora, yo voy a dejar una polémica para lo último, A ver. porque estuve en una canción que decía esta agrupación, que decía: mujeres son las nuestras, mujeres montoneras, las demás están de muestra. Era un cántico que tenían, que anduve leyendo por ahí, que también marcaba una cuestión como de que como que se criticaba a la otra mujer también. No había una empatía de género en sí, pero se criticaba a ese estilo de mujer, o era por una cuestión sectaria que tenía Montonero y que ya era su razón de ser. Dejala picando, ¿no? Yo no estuve presente cuando la cantaron, pero bueno, No, yo faltaba creo todo que... el concepto de sororidad, creo que todavía ahí, me parece. Y bueno, pero por ejemplo, ser sorora tampoco quiere decir, no sé, no tener enemigos políticos, por ejemplo. O sea, creo que es también una cuestión partidaria y que al día de hoy eso sigue vigente, porque si bien hay muchísimos movimientos feministas, creo que cada movimiento también puede tener su ideología. Yo la verdad que no lo puedo creer, me quedé impactado, con ganas de leer al respecto. Bueno, el único trabajo que hay es de esta historiadora Karin Gramático, y para buscar algo en Google tienen que poner, si ponen agrupación Evita, le va a salir todo lo del movimiento Evita. Claro. Así que tienen que poner Claro. agrupación Evita 1973 para que le salga, y le va a salir todo el trabajo de esta historiadora, y hay algunos relatos orales de compañeras que trabajaron en la agrupación. Así que ojo con el googleo, porque tienen que ser bien específicos. Gracias, Luli. Gracias, Luni. Muchísimas gracias, Ernesto López, el Luni, nuestro historiador. Ahora nos vamos a escuchar, como no podría ser de otra manera, Go Montonera, de Andrés Calamaro, y seguimos en